Vasily Smysl, séptimo campeón del mundo, nos enseña a defendernos contra un fuerte ataque contra el sistema indio del rey o la defensa india del rey. De una forma sorprendente, Vasily Smysl es el genio para evitar los ataques y las combinaciones. Vamos a verlo. En esta interesante posición, Vasily Smysl con las piezas negras elude el fuerte ataque que le plantea su compatriota Paul Keres, el genio del ataque. Precisamente se enfrentaban el genio del ataque con las piezas blancas, Paul Keres, y el genio de la defensa. Vasily Smysl destruye ese ataque de una forma sorprendente. Vasily Smysl, 1921, séptimo campeón mundial de ajedrez. Su juego se caracterizaba por evitar las combinaciones y efectuar ataques posicionales. Evitaba las partidas cerradas, especialista en la parte final de la partida. Jugaba en forma sólida en la parte inicial de la partida. Buscaba posiciones con pequeñas ventajas que solía imponer en largos finales. Vasily fue campeón en el año 57 al 58. Antecedentes. Con la muerte de Alekhine, la Federación Mundial de Ajedrez FIDE en 1948 decide organizar el torneo de candidatos al título de campeón del mundo, con los 5 mejores ajedrecistas: Botvinnik, Smysl, Keres, Ewell y Reshevsky, saliendo vencedor Miguel Botvinnik. La partida que veremos es jugada por Smysl y por Keres para disputar el título de campeón del torneo de candidatos de Zúrich del 53 y desafiar a Botvinnik. Recordemos los preliminares de todas las aperturas y defensas de los sistemas indios y en general: planificar, organizar, ejecutar y evaluar. Esto nos ayudará a tener unas mejores ideas para cuando iniciemos las aperturas y las defensas. Es de gran interés en todos estos ataques de los campeones del mundo mirar cómo disponen las piezas, especialmente los caballos y los alfiles, para los ataques, y cómo entran con las torres por medio de delante de sus propios peones para incrementar el ataque. Observemos en el flanco de dama una coordinación espacial con el ataque indio de dama. El alfil se ubica en la casilla B2, los peones en las casillas blancas y las demás piezas coordinando, controlando el centro. Una disposición muy agresiva del flanco de dama hacia el centro. Smysl ubica las piezas del sistema defensivo de una forma simétrica, tratando de responder en forma muy similar a lo que organiza el blanco, siempre pendiente de las normas básicas del control del centro. Los principios fundamentales de todas las aperturas y defensas consisten en controlar el centro, desarrollo coordinado de las piezas, sobre todo de los caballos y los alfiles, seguridad del rey e impedir que el adversario obtenga uno de los puntos anteriores. Cuando logra, hay un equilibrio en la apertura y se pasa a definir en el medio juego. Smysl ubica sus piezas de forma coordinada en una coordinación espacial y coordinación mixta.
donde los alfiles apoyan a los caballos y controlan importantes casillas centrales. La glorieta central, las negras disponen sus 3 peones, el de F7, E6 y el D5, contra la barrera de peones de A2, B3 y C4, y aprovechan la lucha por la casilla principal E4 con el alfil de fianchetto del flanco dama. Esta es una lucha importante por el control de las casillas centrales desde lejos. En los ataques indios, en el ataque indio de dama y la defensa de dama, se lucha por el control de esta importante glorieta central, las 4 casillas centrales y todas las casillas que colindan hacia estas 4 casillas centrales. Las piezas menores, primero los caballos, segundo los alfiles, por último las torres, se desplazarán por estas vías tanto para el ataque como para la defensa. Las casillas de la glorieta central, tanto por Paul Keres como por Smyslow, van a ser fuertemente asediadas por los 3 principios básicos para controlar una casilla: por ocupación, por amenaza desde lejos los alfiles, y en forma indirecta, atacando a las piezas que controlan precisamente esas casillas centrales. Esta partida es muy instructiva para ambos bandos. Ambos jugadores, tanto Paul Keres como Smyslow, utilizan la coordinación de sus piezas. La coordinación es la forma donde se desplazan las piezas de forma coordinada, sin estorbarse, que unas le ayuden a las otras, prestando una coordinación espacial o una coordinación numérica o una coordinación mixta. Los invito a ver los videos sobre este tipo de coordinación. Las piezas blancas o negras son para el ataque, no son para la defensa. Cuando se utilice una defensa, debe ser activa, debe ser una defensa que obligue al adversario a cambiar las piezas activas por piezas inactivas. Smyslow logra ubicar el alfil blanco a una situación defensiva, lo que le costará la partida a Paul Keres por no realizar el ataque. David Broinstein, en su libro del torneo de ajedrez de Zúrich, comenta: el mejor jugador del mundo en la técnica, la maestría en cualquier arte es imposible sin la técnica. La tiene Vasily Smyslow. Lo veremos. Al enfrentarse en esta partida, el mejor jugador de ataques con blancas, Paul Keres, contra el mejor jugador de finales y la mejor técnica del mundo, Vasily Smyslow, están disputando el primer puesto del torneo, y el que sale vencedor reta al actual campeón del mundo, Botvinnik. Las blancas juegan C2, C4. El peón ataca en forma indirecta la casilla D5. Es una apertura de flanco. Trata de controlar desde la glorieta central las casillas centrales por amenaza. Smyslow responde con el caballo de G8 a F6, controlando las casillas centrales D5 y E4 por amenaza. Es un ataque indirecto a las casillas blancas del centro.
Paul Keres juega caballo de B1 a C3. Ataque por amenaza de forma a las casillas D5 y E4. La lucha empieza fuerte por el control de las casillas blancas centrales. Las negras, conducidas por Smysl, juegan E7, E6. El peón controla la casilla blanca D5 por amenaza. Observemos que las 4 casillas centrales están siendo atacadas, las casillas blancas por amenaza por ambos jugadores. Paul Keres juega caballo de G1 a F3. Ataque por amenaza a las casillas negras centrales. Primera pieza que ataca las casillas negras, la de D4 y la de E5. La ataca por amenaza desde lejos. Smysl juega C7, C5 de forma simétrica al peón de C2, C4, y con este peón controla la casilla D4. Empieza la disputa por la casilla D4. El blanco la ataca con el caballo, el negro la ataca con el peón. Paul Keres juega E2, E3. Observemos la estructura de peones tanto del blanco como del bando negro es simétrica. El peón de E3 ataca otra vez la casilla D4 blanca, que está en este momento a favor del blanco. Smysl juega su alfil de F8 a E7. Prepara la seguridad del rey antes de continuar en busca de una de las casillas centrales por ataque de forma directa. Paul Keres juega B2, B3 y muestra ya sus intenciones de crear un ataque indio de dama para ubicar sus piezas en dirección hacia el flanco del rey. Smysl decide colocar su rey en una zona segura, efectúa el enroque corto y mira los planes del blanco para saber qué acciones tomar para el control de las casillas centrales. Paul Keres juega alfil C1 a B2, dando origen al ataque indio de dama. Este alfil tendrá gran presión por las casillas negras centrales de D4, E5 por amenaza. Las casillas negras del centro empiezan a ser un bastión del bando blanco. Smysl opta por jugar B7, B6. La estructura de peones es similar. La estructura de peones es el esqueleto de la posición. Ambos tienen el mismo esqueleto. Ambos tienen las mismas posibilidades de fuerza, tanto para el ataque como para la defensa en esta posición. Las blancas, conducidas por Paul Keres, inician la agresión directa a las casillas centrales, en especial a la casilla D4, las casillas negras. El blanco se apodera de las casillas negras del centro por ocupación.
Smyslow realiza un cambio, el peón de C5 por el peón de D4. Esto en principio es favorable para las negras. Se cambia un peón lateral por un peón central y se debilita un poco la casilla D4 y se da origen a una columna semiabierta de C. Paul Keres decide capturar el peón de D4 con el peón de E3, E3 por D4, para asegurar con el peón de C4 y D4 el control de las casillas B5, C5, D4 y E5. Smyslow decide realizar un ataque directo a las casillas centrales blancas y juega D7 a D5, intentando cambiar también con D5 a C4 para crear lo que se denomina los peones colgantes y empezar a hacer el ataque hacia esta estructura. Paul Keres, que es un gran conocedor de la dinámica que tienen los peones colgantes, no teme a que el negro capture el peón para él quedar con los peones colgantes y juega alfil F1 a D3. Smyslow mueve el caballo de B8 hacia C6, realizando un ataque por amenaza a las casillas negras centrales, a D4 y a E5. Es un desarrollo activo de piezas. Paul Keres protege su rey con el enroque corto y se asegura la salida de la torre para ocupar la columna semiabierta de E y presionar sobre la casilla E5. Smyslow juega alfil C8 a B7, realizando un ataque indio de dama, especialmente un control a las casillas blancas del centro de D5 y E4 por amenaza. El alfil tendrá una gran acción sobre estas casillas. Paul Keres juega su torre de A1 a C1, con idea de que si el negro captura el peón, tenga movilidad los peones centrales y no sean tan débiles los peones colgantes, sino al contrario, por su movilidad van a ser muy agresivos. Smyslow de la misma forma responde con la torre de A8 a C8, colocando la torre en acción para tratar de atacar el peón de C4 en la columna semiabierta. El peón de C4 se encuentra agredido. Paul Keres juega torre de F1 a E1, controlando la casilla E5. Pero quizás esto es una pequeña imprecisión, porque la casilla B4 está debilitada. Quizás hubiera sido mejor A2, A3 para impedir la jugada que viene. Smyslow encuentra el punto débil del adversario y juega caballo C6, B4, atacando al fuerte alfil de D3, que está en un dilema. Si se regresa a B1, el peón de C4 se puede perder, y si se va a F1 queda en una situación pasiva.
Paul Keres decide retirar su alfil a la casilla F1, alfil de 3 F1, quizás buscando crear un ataque indio del rey jugando G2, G3 y el alfil a G2. Sin embargo, Smysl lo evita. Smysl juega caballo F6, E4, capturando la casilla blanca de E4 por ocupación y obligando al negro a tomar una decisión. El cambio de caballos no es favorable para el bando blanco porque los caballos negros son más agresivos. Paul Keres juega A2, A3, expulsando el caballo de B4 que le está haciendo mucho daño en el flanco de dama. Las blancas están siendo presionadas precisamente en este sector, en el flanco de dama y en el centro. Smysl juega caballo de E4 a C3, eliminando una pieza que controlaba las casillas blancas del centro por amenaza. Las casillas blancas del centro van a ser dominio del negro. Las blancas capturan el caballo con la torre C1 a C3 y ubican las torres en forma activa para ser trasladadas hacia el flanco rey para iniciar un fuerte ataque sobre el flanco rey, ya que no tiene el escolta, que es el caballo de F6. Smysl con el caballo de B4 lo regresa a casa a C6, ya después de haber cambiado el caballo de F6 por el de C3, debilitando las casillas blancas centrales. El caballo negro inicia la lucha por las casillas negras. Paul Keres ocupa la casilla E5 con el caballo y juega caballo F3, E5. Las casillas negras centrales son totalmente ahora de dominio del blanco, lo que le da una ventaja de espacio. Smysl elimina el caballo de E5, jugando caballo de C6 por caballo de E5. Este caballo en E5 haría mucho daño en el flanco rey, por eso es que él toma la decisión de eliminarlo y también de apoderarse de las casillas blancas centrales con el alfil de fianchetto. Paul Keres captura el caballo con la torre E1 a E5. Más difícil era la jugada D4 por E5 porque quedaría la diagonal B2 obstruida por sus propias piezas y el otro alfil está en una posición pasiva. Al finalizar la apertura vemos el resultado de las casillas centrales. Las piezas blancas dominan las casillas negras del centro, D4 y E5. Y las piezas negras dominan las casillas blancas del centro, D5, E4. Hay un equilibrio. Las piezas valen por lo que hacen. Las piezas negras están siendo coordinadas y las piezas blancas de igual manera. Al dar por terminada la fase de la apertura,
donde ambos contrincantes tienen sus piezas bien situadas, se inicia una segunda fase del juego del ajedrez, que es el mediojuego. Las piezas se reorganizan, hay una especie de reingeniería. El bando negro ubica mejor sus piezas y trata de buscar cómo ubicar también la torre de F8 que no está jugando y darle mayor actividad a su alfil de casillas negras. Smith lo juega alfil E7, F6. Era el lugar donde se ubicaba su escolta, el caballo de F6, que es el protector ideal del enroque. Smith le tiene fe al alfil y lo emplea como si fuera otro escolta. Paul Keres juega torre E5 a H5. Trata de realizar una coordinación numérica. Todas las piezas van a apuntar hacia el peón de H7. Un ataque directo contra el flanco del rey. Smith se prepara. Smith juega G7, G6. Realiza una defensa india del rey contra el fuerte ataque que planea Paul Keres. Esta posición merece ser analizada porque viola algunos principios generales de las defensas. Uno de los principios fundamentales de las defensas consiste en que cuando se ataca al flanco del rey, la mejor defensa es no mover ningún peón del flanco del rey, manejar la falange de peones, porque es la mejor defensa contra cualquier ataque. Todo movimiento de peón crea debilidades. Sabemos que el sistema o la defensa india del rey, sus puntos vulnerables son H6, y si se ha movido el peón de E, también es F6. Entonces, la posición del enroque es vulnerable. ¿Cómo ha realizado este movimiento Smith, sabiendo que está jugando con el mejor atacante? Paul Keres, que es uno de los mejores jugadores de ataque, él sabe que el flanco del rey está debilitado y no tiene a su mejor escolta, y que el punto H7 está débil. Lo que ocurre es que tiene una pieza inactiva o está jugando con una pieza de menos. Paul Keres juega torre C3 a H3. La posición negra, al crearse los huecos de H6 y F6, se vuelve tan vulnerable que amerita por el mejor atacante del mundo sacrificar una torre para continuar el ataque. Smith, gran estudioso de los finales de partidas de ajedrez, sabía cómo eludir las combinaciones. Precisamente no era ejerciendo la acción que el adversario quería que se hiciera, por ejemplo, capturar la torre. No, al contrario, dejar al adversario que realizara su ataque hasta cierto punto, y él veía más allá para llegar a un final favorable. Muchos se preguntan qué le pasaría a Smith si capturase la torre con el peón. Lo primero es
que el rey quedaría totalmente debilitado, sin defensas, sin su escolta y sin su seguridad de peones totalmente dislocados. Estaría sujeto a un fuerte ataque que quizás con el poco control de tiempo se pudiera encontrar las mejores jugadas para defenderse. Veámoslo. Veamos el supuesto de que Smysl capturara la torre con el peón de G6. G6 por torre de H5. Vemos que la dama blanca capturaría de inmediato ese peón. Las blancas con la dama de D1 atacarían al peón de H5 y lo capturan. Vemos que la acción coordinada de la torre y la dama contra H7 es casi inevitable, un ataque muy fuerte contra el rey negro. La torre de F8 se movería a E8 para darle la casilla F8 retirada, un refugio al rey negro por la vía F8 E7. Un factor muy importante en todos los torneos es la lucha contra el tiempo. Es más fácil atacar y es más difícil defenderse. Las jugadas de ataque, como dijo un gran maestro, salen por sí solas. Es atacar al rey y atacar la retirada del rey. Es más fácil encontrar ese tipo de jugadas. Las defensas consisten en huir y cambiar las piezas agresoras, pero es más difícil y la lucha del tiempo no lo permite. Las blancas jugarían la sencilla A3, A4. El objetivo de esta jugada es impedir la retirada del rey negro por la vía F8, E7, ocupando las blancas con su alfil de B2 la casilla A3 con un objetivo de ataque de mate. Observamos, como lo decíamos anteriormente, las jugadas de ataque son más fáciles de encontrar y son más violentas, aparentemente de su sencillez. Esta jugada sencilla del movimiento de peón le crea un grandísimo problema al negro, de difícil situación y de premura de tiempo. Lo hace consumir mucho tiempo para buscar cuál es la mejor defensa por las líneas de ataque que cuenta el blanco, la columna G, las diagonales, etc. El negro encuentra la mejor solución. Con la dama controla primero la diagonal jugándola a D6. Evita que se juegue el alfil B2 a A3 y a la vez prepara la entrada de la dama a F4 para tratar de cambiar la pieza agresora. Las blancas realizan otra jugada sencilla sin apresurarse. Dama H6. Atacan al alfil de F6. Ocupan los huecos y tienen fuerza porque están amenazando también torre G3 jaque. Las negras se ven obligadas a retirar el alfil a la defensa jugando alfil F6 G7,
Si las blancas juegan torre H3 a G3, las negras capturarían la torre con la dama por G3 y luego el alfil de G7 capturaría a la dama y así las negras se quitarían de ese violento ataque, pero las blancas aprovechan para capturar ahora el peón. Las blancas capturan al peón con jaque, dama H6 por H7 jaque, obligando al rey negro a irse a la única casilla que es F8. Las negras juegan rey G8 a F8, su única jugada. Torre de H3 a G3. Si las negras juegan dama por torre de G3, las blancas tienen una jugada previa que es alfil B2 A3 jaque y luego capturarían la torre y quedarían en mejores condiciones. El alfil se retira de G7 a F6. Las blancas jugarían C4, C5, una fuerte jugada que obliga al negro a ceder material. Las blancas recuperan material y el rey negro queda en un terreno vulnerable. La posición se vuelve favorable para las blancas. Las negras se verían obligadas a capturar el peón y las blancas recuperan pieza. Si no capturarían el peón, la dama tendría que retirarse, el peón avanzaría a C6 atacando al alfil de casillas blancas que está ubicado en B7 y el jaque del alfil de B2 a A3 es mortal. Las blancas juegan dama H7, H6 jaque para controlar la casilla F4 e impedir que la dama negra llegue a esta casilla a proteger el alfil, ya que posteriormente si se jugara torre G3 a F3, las negras contarían con dama por torre y seguido de alfil por alfil y quedarían con ventaja. El rey negro juega de F8 a E7, eludiendo el ataque de la dama y buscando refugio con sus peones y las torres. Las blancas capturan el peón de D4 a C5 con un ataque doble. Atacan con el peón a la dama y con el alfil atacan al alfil de casillas negras, dejando débiles todas las casillas negras y el rey negro queda en inseguro. Las negras se ven obligadas a capturar el peón, dama de D6 por peón en E5. La dama blanca de H6 captura el alfil de F6, dando jaque, atacando al rey y al peón de F7. Como podemos ver, la posición empieza a aclararse y las blancas tienen una fuerte iniciativa y el negro está con su rey inseguro. Con el movimiento del rey de E7 a D7, el alfil blanco vuelve a cobrar vida y se vuelve activo. La posición es muy compleja y quizás es muy favorable para el blanco. Las amenazas como torre C3
y alfil B5 jaque son muy difíciles de parar. En esta posición damos por terminado el análisis para mostrar cómo Smyslow, con su fuerte juego, de forma intuitiva y posicional, elude este tipo de combinaciones que lo perjudicarían. Al ganar esta partida, Smyslow se considera el mejor jugador del mundo, desafía a Botvinnik y obtiene el título de campeón del mundo. Esta partida fue crucial para obtener el título de campeón del mundo. Se enfrentan dos mejores jugadores de su tiempo. De ahí que el ataque que conduce Paul Keres muestra la técnica y la maestría en conducir una posición para eludir precisamente todo ese tipo de complicaciones que no son claras para él. En esta difícil posición que Smyslow conduce de una forma magistral, mostrándonos la técnica para eludir las complicaciones y defender el enroque de una forma sencilla. Veamos qué jugó Smyslow. Smyslow captura de D5 a C4 y crea un nuevo principio en ajedrez. A los ataques de los flancos se debe responder con ataques en el centro. A capturar el peón, crea las estructuras de peones débiles que se genera los peones colgantes. El alfil de B7 cobra mucha vida y el alfil de F6 se vuelve el mejor defensor contra el ataque de flancos. Paul Keres continúa con su ataque y captura el peón de H7 con la torre H5 por H7, tratando de llevar todas las piezas hacia el sector del flanco rey, donde considera que es vulnerable y facilita el ataque. Con esta fuerte jugada, el peón se vuelve muy fuerte, casi candidato a ser transformado en una reina, y elimina por completo todo el ataque. El ataque pasa a ser a un segundo plano. El blanco debe defenderse. Paul Keres juega dama de 1 a C1, buscando entrar al hueco, la casilla de H6, para generar temas de mate con torre G7 jaque o torre H8 jaque, seguido de dama H6 H7 jaque mate. Crea una ofensiva que pone al negro en aprietos. Smyslow, el mejor técnico del mundo, analiza la posibilidad de capturar el alfil con el peón de C6, además que tendría la posibilidad de convertir ese peón en dama, pero tiene que analizar muy bien la entrada al punto débil de H6 con la dama. Miremos qué pasaría. La tensión y los nervios están en juego y en su máxima expresión en este momento. Ambos saben que ganar la partida significa el primer puesto y ser el retador del actual campeón del mundo.
La partida es decisiva y está en un alto trance. Smysl analiza qué pasaría al capturar el alfil. Peón de C6 captura el alfil y estudia las posibilidades que tendría para la defensa del flanco del rey. Con la jugada dama C1 a H6, la dama se ubica en el hueco y entra al flanco rey, donde va a hacer grandes estragos, y tenemos las dos torres y la dama contra la simple defensa del alfil negro, que es el escolta y que es muy probable que no pueda proteger las casillas blancas. Las negras juegan dama D8, capturan al peón de D4 para reforzar toda la diagonal blanca de la casilla A1 hasta H8 para evitar el ataque triple de las tres piezas hacia la casilla H8 con la entrega de la torre de H8 y la captura del alfil y por la dama mate. Pero Paul Keres podría seguir entregando la torre de H7 a G7 jaque para dejar libre las casillas blancas que en este momento están debilitadas. Las negras se verían obligadas a capturar la torre, alfil de F6 por torre de G7. Las blancas jugarían dama H6, H7, jaque, mate. El rey negro sucumbe. Por sus propias piezas no tiene un refugio y el éxito del ataque de la columna H ha sido completo. El peón no puede capturar el alfil. Precisamente en esta capacidad de análisis técnica que demuestra Smysl, nos enseña la forma dinámica elemental esencial de cómo conducir una defensa con el mínimo de piezas y con el mayor éxito posible. Smysl estudia la acción de la dama ubicada en H6 para proteger precisamente la casilla blanca de H7 y la diagonal simultáneamente. Para ello inicia controlando primero la gran diagonal. Smysl responde con dama D8 capturando el peón de D4 y fortificando primeramente la gran diagonal para luego mirar y eludir el ataque de la dama en H6. Paul Keres continúa con el ataque y lleva a su dama de C1 a H6. Ha entrado al hueco del flanco rey del sistema indio del rey de las negras. Vamos a mirar cómo el negro se protege con el menor material posible. Smysl juega torre F8 a D8, centralización. Controla con las torres las columnas centrales y le da un respiro al rey para que pueda huir por la vía F8.
Las blancas tratan de llevar su alfil de B2 a C1 hacia el flanco del rey. La fuerte presión de la columna blanca H ha sido neutralizada desde el centro por la dama y el alfil. Smyslow aplica la técnica de Capablanca, la simplificación, y juega alfil F6, G7, desalojando la dama de la fuerte casilla H6 y además controlando las 4 casillas centrales en su totalidad. Él ya sabe que está la partida ganada, que lo que se requiere ahora es cuestión de técnica, desalojar las piezas y simplificar. Las blancas juegan dama H6, G5. Las blancas han sido obligadas a ser desalojadas de las mejores posiciones agresivas. Su posición se empieza a derrumbar. Las negras continúan con la técnica de Capablanca y Smyslow juega dama D5 a F6 proponiendo el cambio de damas. El cambio de las piezas mayores acarrearía la derrota muy rápido por parte de las blancas. Paul Keres juega dama G5, G4. Cada vez está perdiendo más espacio. Las piezas negras siguen siendo más agresivas. Tienen mayor actividad. Las piezas en los flancos acarrean problemas, están débiles. Smyslow avanza su peón y juega C7, C6. El peón es un peón pasado, fuerte y dispuesto a apoyar el ataque en la primera fila contra el rey blanco. Las piezas negras tienen su máxima actividad. Paul Keres se defiende de la entrada de la torre a la primera fila jugando alfil F1, E2. El alfil blanco entra a hacer una pieza defensiva. El peón de C2 crea muchas amenazas. Smyslow juega torre de D8 a D4, utilizando las casillas centrales. Activa cada vez más sus piezas y vemos que las piezas del blanco han quedado mal ubicadas y están en problemas, no se pueden coordinar. Las blancas se ven forzadas a debilitar su enroque jugando F2, F4, porque tienen que proteger la casilla D1, porque la torre entraría con jaque y el peón coronaría. La dama y el alfil están esclavizados en la defensa. Las piezas negras son activas. Smyslow juega torre D4 a D1 jaque. Las negras inician una combinación basada en las casillas centrales y que han obtenido una posición estratégicamente superior. Controlan todo el centro. Las piezas blancas están en un borde. Paul Keres captura con el alfil la torre. Alfil de E2 a
D1. Las piezas blancas tienen dificultad en activarse. Esto lo ha logrado la técnica indiscutible de Smysl. Smysl juega dama F6 a D4 jaque. Es un ataque doble al rey y al alfil. Esta jugada se denominan jugadas intermedias, que fueron el principio de la combinación para que el peón de C2 se transformara en dama. Paul Keres, al ver que sus torres no podían participar en la defensa ni en el ataque, y al ver que el peón era imposible evitarle la corona, decidió abandonar. La partida ha sido ganada por Vasily Smysl de forma espectacular y sencilla. Veamos qué hubiera pasado si la partida hubiese continuado. Las blancas juegan alfil C1 a E3, haciéndole obstrucción al ataque de la dama de D4 y al rey que está ubicado en G1. El alfil obstruye la acción de la dama. El jaque está cubierto. Las negras capturan el alfil y coronan dama con el peón ubicado en C2. C2 por alfil igual dama jaque, obligando a la vez un ataque a la dama del blanco, al rey y a la dama. Obliga a la simplificación. La dama de G4 captura a la dama de D1 para cubrirse del ataque al rey. Observemos que las torres poco hacen. Quedaron totalmente inactivas las torres blancas al fracasar en su ataque. La dama negra de D4 captura a la dama en D1 y ataca al rey, jaque. Las torres continúan de meras espectadoras y no pueden hacer nada para defender a su rey. El rey blanco juega de G1 a F2. Torre C8 a C2 jaque. Vemos cómo todas las piezas del bando negro están participando muy activas y las piezas del bando blanco no se coordinan. El rey blanco juega de rey F2 a G3. Torre de C2 por G2 jaque. El negro amenaza mate en la siguiente jugada. El rey mueve a su única casilla, que es rey G3 H4. La columna ocupada por todas las piezas. Ironías del juego. Y las negras
juegan su dama de D1 a D8, jaque mate. Smyslow nos ha mostrado una fina técnica para romper las combinaciones del adversario. Veamos ahora la partida completa, sin comentarios. Partida decisiva para el campeón del torneo de candidatos de Zúrich de 1953. C4, caballo F6, caballo C3, E6, caballo F3, C5, E3, alfil E7, B3, enroque, alfil B2, B6, D4, C por D4, E por D4, D5, alfil D3, caballo C6, enroque, alfil B7, torre C1, torre C8, torre E1, caballo B4, alfil F1, caballo E4, A3, caballo por caballo, torre por caballo, caballo C6, caballo E5, caballo por caballo, torre por caballo, alfil F6, torre H5, G6, torre C3, H3, E por C4, torre por H7, C3, dama C1, dama por D4, dama H6, torre F D8, alfil C1, alfil G7, dama G5, dama F6, dama G4, C2, alfil E2, torre D4, F4, torre 1 jaque, alfil por torre, abandona. ¿Cómo encuentra Smyslow la jugada correcta y rompe las combinaciones de los adversarios? Con una profunda compresión de los factores posicionales existentes en el tablero. El control de la casilla E4, que le permite el traslado al abrir la posición del alfil de B7 a E4 para entrar a defender en G6. En segundo lugar, al abrir la columna D, lo que le permitirá situar la dama en D5 para atacar el G2 y defender en el flanco rey. En tercer lugar, el peón de C, que se vuelve agresivo y pasa a ser un peón pasado, pues convirtiéndose en una futura rey. Los principales factores son las casillas centrales, el control de las casillas centrales y la apertura de la columna D y la ubicación de sus piezas activas. Suscríbete a mi canal Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. Allí verás cerca de 70 videos para la enseñanza del ajedrez. Gracias. Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda, Monitor Superior de Ajedrez de la Federación Española de Ajedrez FEDA.